Bueno, pues vamos con la malta. Lo primero, ¿qué es la malta? Y lo cierto es que antes de meterse en el mundo de la cerveza, mucha gente piensa que la malta es un cereal. Y entonces tú, que ya estás metido en el mundo de la cerveza, te toca explicar, no, la malta no es un cereal, la malta es el resultado de un proceso. Ese proceso consiste más o menos en coger un grano, humedecerlo, ponerlo a germinar y en un momento dado tostarlo y secarlo. Y se puede maltear cualquier cereal. En el caso de la cerveza se maltea principalmente la cebada, pero se puede maltear cualquier cereal, unos cuestan más que otros. ¿Cómo se maltea un cereal? Pues para maltear un cereal humedecemos el grano y lo ponemos a germinar como si fuéramos a plantar ese grano para hacer una planta nueva. Lo humedecemos y lo ponemos a germinar. En ese momento el endospermo, como veis ahí las partes del grano, el endospermo comienza a degradarse, empiezan a aparecer enzimas, los almidones empiezan a transformarse algunos en azúcares, otros no, pero empiezan a aparecer las enzimas que luego transformarán los almidones en azúcares fermentables. Esas enzimas, bueno, luego podemos jugar con el momento del malteado, dependiendo de lo que nos interese hacer con esa malta, pues lo tostaremos y secaremos en un momento u otro. Normalmente, para la mayoría de maltas, en el momento en el que empiezan a salir las primeras raicillas al grano, es cuando está listo para maltear. Pero como os he dicho, depende totalmente de para qué queramos utilizar esa malta. Dentro del malteado y de los cereales para hacer cerveza, el cereal estrella es la cebada. ¿Por qué la cebada? Pues en primer lugar porque tiene un alto poder diastásico. ¿Y qué es esto del poder diastásico? Os preguntaréis muchos. Pues es la capacidad que tiene de transformar los almidones en azúcares fermentables. Luego, también, aparte de esto, es un cereal muy completo en cuanto a nutrientes. El trigo también es bastante completo, pero otros cereales pues no tienen los minerales que necesita la levadura para una fermentación óptima. Por ejemplo, el arroz. Si elaboramos una cerveza con arroz, pues necesitaremos añadir algún nutriente. ¿Qué tipos de malta hay? Pues, en primer lugar, vamos a empezar por las maltas base. Las maltas base son las más utilizadas, son las que utilizamos en mayor cantidad a la hora de elaborar cerveza. Estas maltas han sido secadas a baja temperatura y tienen casi todo el poder diastásico, pero también tienen una gran cantidad de almidones para poder transformar en azúcares fermentables. En función de la temperatura a la que se hayan secado, si ésta se ha secado a una temperatura más alta, el poder diastásico de esa malta será un poco menor. Cuanto más claro, cuanto más bajo sea el tueste, más poder diastásico retiene. Pero cuando hablamos de maltas base, siempre vamos a poder realizar una cerveza con malta base 100%, independientemente del tueste. Eso sí, en función del tueste, las clasificamos en estos tipos. Malta Pilsen, la más sería la de tueste más clarito, luego la malta Pale, luego tenemos la malta Viena y por último la malta Múnich. Estas 4 maltas base irían en orden de tueste. Luego también hay una Múnich con un tueste algo superior, pero eso depende de cada fabricante. Normalmente Pilsen, Pale, Viena y Múnich son los 4 tipos de malta base en función del tueste. Pilsen más clarito, Múnich la más oscura. Y sería posible realizar una cerveza 100% con este tipo de malta. Luego, después de las maltas base, pues tenemos las maltas tostadas. Las maltas tostadas se han tostado a una temperatura un poco más alta y retienen algo de capacidad diastásica, pero muy poca comparada con las maltas base, evidentemente. Entonces siempre van a contribuir un poquito a la capacidad diastásica, pero no vamos a poder realizar una cerveza 100% con maltas tostadas. El tueste también influye en el color, tanto en las maltas base como en las maltas tostadas. Cuanto más tostada esté una malta, más oscura será la cerveza que produzcamos con ese mosto. Luego podemos jugar combinando maltas con distintos tuestes para producir mostos con colores que vayan desde amarillo pajizo, pasando por rojo hasta negro oscuro, dependiendo de las combinaciones de malta que utilicemos. También, conforme más se tuesta una malta, más ácida se vuelve. Y esa acidez de esa malta contribuye a bajar el pH del macerado cuando lo utilizamos para producir un mosto. Con maltas tostadas no podemos elaborar solo un mosto, necesitamos las maltas base. Y ya por último tenemos las maltas caramelo. Las maltas caramelo serían unas maltas que se han dejado germinar durante más tiempo para que las enzimas dentro del grano conviertan los almidones de dentro del grano en azúcares, pero dentro del grano. Entonces esos azúcares luego los tostamos y se caramelizan, como el caramelo de toda la vida, de quemar azúcar en la sartén, más o menos.
se caramelizan. Esos azúcares no son fermentables. Cuando un azúcar se carameliza, deja de ser fermentable. Pero en cambio, el dulzor de esas maltas sí que pasa a la cerveza, el dulzor de ese caramelo. Podemos jugar con este tipo de maltas haciendo pequeñas adiciones para hacer nuestra cerveza más dulce, o para darle también color, porque suelen tener un tueste más oscuro, y sabor y aroma, y también cuerpo. Esos azúcares, al ser no fermentables, se quedan en la cerveza y le aportan cuerpo a nuestra cerveza. Entonces son muy interesantes las maltas caramelo. No conviene abusar de ellas, pero son muy interesantes. Como hemos visto, el color de la cerveza viene dado por los tipos de malta que utilizamos. Las combinaciones de maltas que utilizamos en nuestra receta van a determinar el color de la cerveza. En principio, luego hay otras cosas que influyen, pero en principio simplemente con las maltas que elijamos para elaborar la receta podemos hacernos una idea del color final que puede tener. En el hervido puede coger algo más de color, luego, bueno, el color se puede variar ligeramente, pero con las maltas base, con las maltas que elijamos para nuestra receta, podemos hacernos una idea del color que va a tener. Hay dos sistemas principalmente que se utilizan para medir el color en la cerveza, el SRM y el EBC. Ahí tenéis una tabla con unas cuantas cervezas, estilos de cervezas y algunas comerciales, y os podéis hacer una idea de las escalas a que corresponden. Por ejemplo, la Pilsner Urquell pues tiene un SRM de 4, un EBC de 8, una Stout, pongamos una Guinness, SRM 35, EBC 69. Son dos científicos distintos, dos autores distintos, que cada uno ha elaborado una escala para el color de la cerveza. Podéis usar la que prefiráis. A mí personalmente me gusta más el EBC, pero se pueden usar indistintamente como información adicional en el etiquetado. También tenemos, además de la cebada, malta de otros cereales. Los más frecuentes para encontrar son la malta de trigo, la malta de centeno, y la malta de avena es un poco menos frecuente, pero también se puede encontrar. Otros cereales que son más complicados de maltear, no suele haber malta de esos cereales. Ahora, como se están poniendo de moda algunos otros, pues hay gente que está empezando a maltear otros cereales. Pero por lo general, aparte de cebada, vais a poder encontrar trigo, centeno y avena en su forma de malta. También tenemos otras maltas especiales que son muy curiosas, son las maltas ácidas. Las maltas ácidas son maltas que han desarrollado en un principio los alemanes, porque los alemanes tienen la ley de pureza alemana. La ley de pureza alemana les impide añadir ácido al macerado, solo les permite a la hora de elaborar cerveza utilizar agua, malta, lúpulo y levadura, aunque ahora se ha modernizado un poco la ley, pero bueno, es una ley un poco estricta y con unas peculiaridades un poco extrañas. Pero en el caso de la malta, como no se le permite añadir ácido para corregir el macerado, lo que han hecho es a una malta rociarla con ácido láctico proveniente de un mosto que han tenido fermentando con bacterias lácticas y que han acidificado con bacterias lácticas. Rociando la malta antes del malteado, del secado del malteado con este ácido láctico, pues se queda la malta ácida. Normalmente, depende de la malta de cada fabricante, pero cada 1% de esta malta que utilicemos en nuestra receta va a bajar el pH en 0,1 puntos. Entonces es cómodo, una vez lo tenemos todo calculado, añadir simplemente malta ácida en vez de estar añadiendo ácido. Los alemanes lo hacen porque no se les permite añadir ácido. También es cómodo añadir ácido, remover y ya está. Pero es una malta muy curiosa y que también está de moda ahora con las cervezas ácidas, para elaborar una cerveza 100% con malta ácida, porque normalmente es una malta base, una malta pale, a la que se ha rociado con ácido láctico. Y luego tenemos la malta ahumada. La malta ahumada es una malta que se ha ahumado. Viene de la tradición en Alemania, en Bamberg, y en el Reino Unido. Realmente antes los secaderos eran muy precarios, hablamos de hace siglos, y se secaba al fuego, se secaba con humo, no se secaba con humo, se secaba al fuego, y el humo del fuego pues pasaba a la malta y se quedaba ese sabor de humo en la malta. Se dice que muchas de las cervezas que se hacían antes pues tenían ese sabor a humo del secado de la malta. Actualmente se hace a propósito, se
ahuma con madera de haya normalmente, pero también se hace con madera de roble, con otro tipo de madera. Y también está de moda ahora con la cerveza usar la malta ahumada con turba, la que normalmente se usa para la elaboración de whisky. Entonces está de moda, aunque no es muy ortodoxo, añadir un poco de malta ahumada con turba cuando elaboramos una cerveza de tipo Scotch Ale. Pero bueno, son maltas curiosas ante todo. También no toda la cerveza es malta. Podemos utilizar los cereales en crudo. Pero los cereales en crudo tienen un problema. Y es que los almidones que tienen no están a disposición de las enzimas. Las enzimas que tienen que transformar esos almidones en azúcares fermentables no los pueden atacar directamente. Digamos que están como encapsulados, encerrados en sí mismos. Y para poder liberarlos y ponerlos a disposición de las enzimas necesitamos gelatinizarlos. Aquí tenéis una tabla con las temperaturas de gelatinización de la mayoría de cereales. En esta tabla veis que, por ejemplo, la cebada pues tiene una temperatura de gelatinización de 52 a 59 grados. Luego el buckwheat, que es el trigo sarraceno, pues de 75 a 95. El arroz de 68 a 77. Entonces, para poder gelatinizar bien esos arroces y luego macerarlo conjuntamente con el resto de cereales que tenemos, con el resto de la malta, en el macerado, pues necesitamos hacer una gelatinización previa. Las grandes fábricas que utilizan muchos adjuntos, pues tienen su caldera de cocción de cereales, en la que gelatinizan los cereales en crudo y después lo mezclan con el macerado y lo maceran conjuntamente. Mucha gente dice que las grandes cerveceras utilizan los adjuntos para abaratar costes, y esto posiblemente sea cierto, pero no solo esta es la función de los adjuntos. Muchos adjuntos pues también contribuyen al perfil, darle a la cerveza un perfil determinado. Por ejemplo, si queremos hacer una cerveza muy ligera, con un color muy clarito, el arroz es un cereal ideal para ello, porque no tiene color, no aporta color. Entonces nos permite subir la graduación y diluir el color del mosto de cebada, de la malta de cebada. Entonces, combinando estos dos, podemos obtener una cerveza de un color muy claro y ligero. Cada adjunto pues tiene sus particularidades y contribuye al sabor, al cuerpo, al aroma de alguna forma. El arroz es bastante neutro y nos permite subir la graduación y bajar el color sin contribuir enormemente al sabor y al aroma, es bastante neutro. Pero bueno, no todo el mundo tiene tiempo ni de gelatinizar cereales, porque a lo mejor se requiere 1 hora, 90 minutos para gelatinizar el almidón de algún cereal. Entonces lo que hacen muchas empresas pues es venderlos en forma de copos ya gelatinizados. Nos ahorran esa parte del proceso de gelatinizar y de tener nuestra caldera de cocción de cereales, y los podemos añadir directamente con el macerado, juntamente con el macerado. Normalmente los copos que podemos encontrar en los distribuidores pues son cebada, trigo, avena y arroz. También podemos encontrar copos de centeno, aunque no son los más frecuentes, pero existen. Y bueno, igual que decíamos que no todo van a ser maltas, tampoco todo van a ser ni maltas ni cereales sin maltear. Tenemos otras fuentes de almidón que podemos utilizar en la elaboración de cerveza y que se han utilizado tradicionalmente, como la patata, el boniato, todas tubérculos del mismo género más o menos, la yuca o mandioca o como tapioca o como le llamen, en cada sitio tiene un nombre, cassava, no lo sé, tenemos gente de Sudamérica. Imagino, no sé cómo le llamarán en cada país, pero bueno, mandioca, tapioca, patata, moniato y calabaza son vegetales, son tubérculos que tienen almidón y que en una proporción determinada podemos añadirlos al macerado y conjuntamente con la malta, con las enzimas de la malta, atacarán los almidones de estos productos, de estos vegetales y pues le dan un perfil curioso a nuestra cerveza, o algunos tengan un perfil muy neutro, la calabaza quizás tenga algo de sabor que la patata no aporte, pero bueno, es curioso utilizarlo ya que se han utilizado tradicionalmente como fuente de almidón. Y dejando los tubérculos a un lado y volviendo a las maltas, aquí tenemos la rueda de los sabores de la malta de Bries. Bries es una malteadora norteamericana
Y me gusta mucho esta rueda que tienen, en la que se puede ver por el tipo de tueste, tanto el color como los sabores que tiene la malta. Por ejemplo, pues la malta de trigo nos dice que puede dar notas, puede saber harinosa, especiada, a cereal, cremosa. Las maltas caramelizadas pues nos van a dar sabores de caramelo, azúcar quemado, pasas, frutos secos, frutas deshidratadas. Luego las maltas torrefactas con un tueste más alto pues nos van a dar esas notas de humo, de torrefacto, de café, de cacao. Es muy curioso. Y también tenemos esta otra rueda de aromas que ha elaborado la malteadora Weyermann. Esta corresponde en concreto a una Bohemian Pilsner de Weyermann, de un tueste muy bajo, secada a muy baja temperatura. Y como veis aquí en esta rueda, pues el café evidentemente tiene un 0, la nota del café, porque está secada a muy baja temperatura. Los aromas tostados están al mínimo. Esta rueda de Weyermann, pues Weyermann lo que ha hecho es con todas sus maltas, ha hecho y un panel de cata de varios sumilleres y expertos en cerveza. Entre todos han ido catando todas las maltas que producen, tanto en su forma de mosto, como el grano sin moler, como la harina de ese grano de malta. Entonces, con todo este panel de cata han elaborado esta rueda en cada punto en que destaca. La idea de todo esto es poder predecir qué tipo de cerveza vamos a tener en función de la combinación de maltas que utilicemos. Es muy curioso y estaría muy bien en un futuro poder tener un programa que nos diga: si utilizo esta malta, esta y esta, la cerveza me va a salir así. Luego hay otros factores externos que influyen. Luego un tiempo de ebullición más prolongado, pues a lo mejor nos cambia el sabor de las maltas, o bueno, hay otros factores, pero bueno, es una iniciativa muy buena y espero que en un futuro se puedan predecir estas cosas adecuadamente. Hasta ahora tendremos que fiarnos de nuestro instinto, así que yo os recomiendo que siempre probéis las maltas, tenéis que probar las maltas. Solo así podréis saber y vuestro cerebro irá asociando con cada tipo de malta un tipo de mosto, las combinaciones de malta, y es algo que poco a poco iremos asociando inconscientemente, pero tenemos que probar tanto las maltas como el mosto, como la cerveza, como todo lo que tengamos. Incluso el lúpulo no lo probéis, pero oledlo, probarlo también, pero os va a matar el paladar. Pero las maltas tenéis que probarlas, probar, y también os permitirá saber si están en buenas condiciones. A lo mejor probáis una malta que os acaba de llegar de un proveedor y al probarla os dais cuenta de que está rancia. A lo mejor solo con olerla ya sabéis que está rancia. Entonces tenéis que probar las maltas. Muchas gracias por escucharme.